Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 3 de noviembre del año 2017. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos del 1 al 6. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos le estaban espiando. Se encontró delante un hombre enfermo de hidropesía y, dirigiéndose a los maestros de la ley y fariseos, preguntó: ¿es lícito curar los sábados o no? Ellos se quedaron callados. Jesús, tocando al enfermo, lo curó y lo despidió. Y a ellos les dijo: si a uno de vosotros se le cae al pozo el hijo o el buey, ¿no lo saque enseguida, aunque sea sábado? Y se quedaron sin respuesta. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Ustedes recuerdan que no hace mucho le preguntaron los fariseos, los maestros de la ley a Jesús, siempre las preguntas para hacerlo equivocar, para, como quien dice, pescarlo en un error y tener algo siempre de que acusarlo. Bueno, ¿qué le habían preguntado? Entre tantas cosas que le habían preguntado, ¿cuál era el principal de los mandamientos? ¿Qué les respondió el Señor? Bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu. Y el segundo, que es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que es el principal de los mandamientos, aquí estamos todos de acuerdo, es el mandamiento del amor. Como diría San Agustín, ama y haz lo que quieras. Y todo lo que tenemos que hacer para cumplir con el Señor es amar. Ahora, aquí estaba comiendo en casa de uno de los principales, nos dice el relato de Lucas, de los fariseos. Y estaban ahí también fariseos, doctores de la ley, y todos aquellos, ¿no?, que siempre estaban, como quien dice, espiando a Jesús, a ver en qué podían agarrar a Jesús, en qué se equivocaba este Jesús, al cual no le creían, al cual perseguían, al cual querían matarlo directamente. Bueno, Jesús se da cuenta de toda esta situación y entonces, como allí también estaba presente un hombre enfermo de hidropesía, Jesús lo vio y antes de hacer nada les preguntó a ellos. Les hago una pregunta, ¿a ustedes qué les parece? ¿Es lícito curar en sábado? Fíjese, todos ellos estaban muy de acuerdo, legalistas como eran, conocedores de la letra, pero no penetradores del espíritu, que para nada estaba en ellos porque no lo querían recibir, más bien se regían por su propio discernimiento, por su interés personal. Ellos estaban siempre con que en el sábado no se podía hacer absolutamente nada. Y una de las cuales cuestionaban a Jesús, era, por ejemplo, que Jesús curaba en sábado. ¿Y qué le decían a Jesús? No te es lícito curar en sábado. Muy bien, aquí es Jesús el que pregunta. ¿Es lícito curar en sábado? Y acá no hubo respuestas. No hubo respuesta alguna. Ni sí, ni no. ¿Y qué hace Jesús frente al silencio de los hipócritas? Y muy simplemente pone, digamos, la ley en acción. ¿Y qué es lo que hace? Y aplica el primer mandamiento, el más importante. Este hombre estaba enfermo. ¿Qué es lo que querría este hombre? Hubiese querido toda su vida. Y ser curado de su enfermedad.
Nada más lógico, inclusive desde el punto de vista humano, que esto. Entonces tomó al hombre de la mano y lo curó y lo despidió. Claro, todo esto estaba siendo visto por estos fariseos y doctores de la ley. Y entonces acá viene de parte de Jesús otra pregunta. Si a alguno de ustedes, por ejemplo, en un día sábado, se les cae un hijo a un pozo, o el buey mismo, un animal, ¿qué hacen? ¿Lo dejan ahí en el pozo o lo sacan inmediatamente? Tampoco hubo respuesta. Los dejó sin palabras el Señor. Fíjese qué manera realmente de hacer enmudecer a los hipócritas y hacerles ver que no tienen argumento posible. Jesús aplicó la ley. Es decir, si usted toma la ley al pie de la letra, los fariseos o estos doctores, y dice, bueno, no, el sábado no se puede hacer absolutamente nada. Hay que descansar porque el Señor en 6 días hizo el universo, el mundo y todo lo que él contiene, y el séptimo día descansó, día del reposo. Por lo tanto, entonces nosotros no debemos hacer nada. Ajá. Que este hubiera sido, que era el pensamiento de estos fariseos y doctores. Pero ¿y la ley del amor dónde queda? Por ejemplo, si se les cae el hijo y se muere, ¿qué lo dejan morirse? ¿Cumplen con la ley? La ley del amor de Dios, el primer mandamiento es el mandamiento del amor. ¿Qué nos está diciendo? Que si usted puede salvar a su hijo, lo deja morirse. Inclusive a su animal, si usted puede salvarlo, porque es también un interés propio el que puede tener respecto de un animal que le pertenece. Lo deja morir y se lo saca. Bueno, es obvia la respuesta, hermano. Fíjese que en ellos no hubo respuesta. Frente al tema del amor parece que no tienen respuesta. El principal mandamiento es el mandamiento del amor. Y aquí lo aplicó Jesús y delante de ellos. Y ahí tienen una lección práctica también. ¿Cómo va usted a entrar en el reposo de Dios, en el descanso de sus obras creadoras, de sus obras de amor? Primer mandamiento, si usted deja morir a un hijo, si usted deja que un enfermo siga enfermo y pudiendo curarlo no lo cura. Que eso es la ley de Dios, eso le manda a Dios. Tiene que respetar, eso es respetar un día a la semana, eso es respetar el almanaque. ¿Por qué no ama a su prójimo antes? Y que es la mejor manera, inclusive de respetar y de hacer el sábado vivo, el verdadero día del reposo. El reposo de Dios es la eternidad, hermanos. Es aquello que usted lo amerita para participar de la vida eterna. Es el amor que usted ha ejercido, por lo cual usted conoce a Dios y conoce a su prójimo. De otra manera se queda atrapado en una serie como hicieron estos fariseos y todos estos religiosos del letrerito, se queda atrapado en una serie de mandatos, estatutos, que multiplica inclusive, porque los mismos doctores de ley, ancianos del consejo, sacerdotes, etc., ¿qué hicieron con los mandamientos? Y con los mandatos que surgían de estos mandamientos centrales. Y lo multiplicaron. ¿Cuál era la finalidad? Y estar siempre, así como estaban espiando aquí a Jesús, espiando al prójimo, a ver en qué lo podían agarrar. En qué violación de X mandato podían pescar a alguno para sancionarlo inmediatamente, para condenarlo. ¿Y el amor dónde estaba? El amor ausente, claro. El amor lo ejerció Jesús, fíjese. No se fueron sin la lección. Entró a comer Jesús con ellos, pero no los dejó sin darles una verdadera lección respecto de la ley, el sentido de la ley, el sentido espiritual, el sentido que le dio aquel que les entregó la ley para que las cumpliese. Era el sentido del amor. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, como siempre, el Señor nos dice que ante todo
está siempre el ser humano. Y actuar con misericordia es lo único que nos pide, lo único que necesitamos para llegar a la gloria del Señor es amar. Obrar la justicia y la misericordia, esa es la voluntad de Dios. Usted no dice, hágase tu voluntad. Bueno, hagamos la voluntad de aquel que nos mandó a amar. Y el mandato está cumplido. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de amor, Señor, tu espíritu de santidad. Queremos ser guiados siempre por este espíritu, para ser meritorios e ingresar verdaderamente en el reposo, en la vida gloriosa, desde la cual tú siempre nos aguardas. Lo pedimos en tu nombre, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.